más importante del culto, a escuchar a Dios. Y por eso vamos a abrir la Biblia en Romanos. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer solo 2 versículos. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 14 y versículo 15. Dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Padre, queremos, Señor, mostrarte nuestra total reverencia en este momento. Queremos, Señor, que si de algún modo, en algún momento de mi boca salen las palabras, así dice el Señor, que lo que venga detrás sean las sagradas escrituras. Queremos, Padre, que este culto sea dirigido por tu Santo Espíritu y que puedas obrar con poder en los corazones de los que aquí estamos, para que podamos sentir, Señor, tu presencia viva en nosotros, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Padre, no me permitas hablar de mi corazón ni de mis pensamientos, sino que sea solo tu Espíritu el que hable a través de mi vida con tu pueblo. Edifica tu iglesia a través del tesoro más grandioso que tenemos en la tierra, que es tu palabra. Padre, tu palabra, Señor, no son solo páginas escritas, es tu voz escrita en este papel. Y por eso, Señor, debemos mostrar total reverencia. Y como dice tu propia palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Permítenos, Señor, que hoy nuestros corazones sean tierra fértil, para que la palabra que llegue a ellos, Señor, dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Seguimos con la carta a los romanos y nos encontramos en una parte crucial de esta epístola, que es Pablo explicando a las personas de alguna manera sencilla el proceso de salvación de la gente. Pablo explicando a las personas cómo somos salvos, cómo la palabra de Dios produce en nosotros, a través de oírla, esa fe que necesitamos y que solo Dios nos puede dar, y así somos salvos. Pablo responde a las personas cuál es el camino a la salvación que tantas veces había sido distorcido por algunos herejes y falsos maestros de la época. Pablo está enseñando a las personas que no era por la ley, que no era por la obediencia que se adquiría la salvación, sino que, como él mismo dice en su carta a los Efesios, éramos salvos y somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Vimos en la semana pasada cómo Pablo declaraba claramente que todo aquel que confesara a Jesús como Señor con su boca y creyera en su corazón que Dios lo había resucitado de los muertos sería salvo. Y eso a Pablo lo lleva a responder algunas preguntas seguidamente. Porque Pablo está diciéndole a las personas que el camino de la salvación es sencillo. Es simplemente que las personas crean en su corazón que Jesús resucitó de los muertos y que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Y hasta ahí el camino de la salvación parece sencillo. Pero entonces Pablo presenta un desafío, y esto no es a los incrédulos, esto es a nosotros. El desafío de los versículos 14 y 15 no es a personas que no creen en el Señor, es a creyentes. Es un desafío de Pablo para ti y para mí, hermano. Hoy has venido a esta iglesia no a salir simplemente feliz, no has venido a esta iglesia hoy a salir simplemente gozoso, hoy no has venido a la iglesia a salir con una noticia para tu futuro, hoy has venido a la iglesia a salir desafiado por Dios. Porque a veces es necesario, hermano, a veces es necesario que Dios nos recuerde quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades. Porque es muy bonito decir yo soy una hija del Señor, yo soy un hijo de Dios, pero decir yo soy un hijo de Dios conlleva responsabilidades. Hermano, no es lo mismo ser el hijo del frutero del barrio que ser el hijo del presidente del gobierno. Ser el hijo del frutero del barrio tiene unas cosas buenas, el anonimato, puedes ir por la calle, nadie te conoce.
Nadie te va a pedir autógrafos. Si tú haces algo bien o algo mal, tampoco es un escándalo, porque no hay paparazzis a tu alrededor observando tus pasos. Pero ser el hijo del presidente del gobierno, ser el príncipe de una nación, el hijo del propio rey de un país, conlleva otras responsabilidades. Sabes que te tienes que conducir con prudencia. Sabes que no puedes hablar de cualquier manera. Sabes que tu vida va a ser pública. Sabes que cualquier cosa que hagas va a ser motivo de ataque contra tu padre. Hermano, un ateo vive para él y sabe que cualquier cosa que haga no va a repercutir en nadie más que en su propia persona. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos responsabilidades. En primer lugar, la palabra dice en Hebreos que tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Hermano, ¿tú crees que eres un cristiano que va por la calle y que nadie lo mira? No. Sabes, te voy a decir una cosa, el ateo está deseando que tú falles para echarte por cara que eres cristiano. Muchos ateos están deseando que tú hagas alguna tontería para decir, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú dices que crees en Dios? Muchas veces hacen eso, de la misma manera los pastores. Hermano, cuando somos colocados bajo la paternidad de Dios y somos llamados hijos de Dios, tenemos responsabilidades. Debemos guardar nuestro testimonio. Debemos cuidar cómo conducimos entre los gentiles. Tanto que Dios dice que por el contrario, si vivimos una vida de obediencia, también dice que verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Hermano, de la misma manera que muchas veces critican a Dios, ¿por qué? Porque dicen, ¿cuántos curas han sido encontrados siendo pederastas? ¿Cuántos pastores han sido encontrados robando dinero? ¿Cuántos cristianos fingen ser una cosa aquí y otra cosa fuera? Para eso no voy a la iglesia, para eso no soy cristiano, para eso no dijo ser hijo de Dios. Muchas veces nuestro mal testimonio es motivo de blasfemia contra el Señor, de burla contra el Señor. Los falsos profetas y los falsos maestros, dice la palabra de Dios, que por causa de ellos el camino de la verdad sería blasfemado. Pero por el contrario, también la palabra nos enseña que por nuestro buen testimonio hay gente que puede mirar y decir, hay un Dios que cambia vidas. Hay un Dios que transforma hogares. Yo conocí a ese matrimonio, se estaban a punto de divorciar. ¿Cómo se aman hoy como el primer día? Yo conocí a ese hombre, conozco su pasado. Quizá un asesino, quizá un pederasta, quizá un mujeriego o tantas otras cosas. Y mira cómo es hoy. Un hombre honesto, fiel a su mujer, amable con las personas. De la misma manera que nuestro testimonio puede ser el motivo que aleje a las personas de la iglesia, nuestro testimonio también suele ser el principal motivo por el que las personas llegan a la iglesia. Hermano, yo he vivido una cosa trágica como pastor y es predicar o procurar siempre predicar la verdad y ver cómo personas se van de esta iglesia muchas veces por problemas con otras personas de la iglesia. El testimonio puede alejar a gente de los caminos correctos del Señor. Y eso es muy preocupante, hermano. Debemos guardar nuestra vida. Debemos cuidarnos porque tenemos responsabilidades. Y esa palabra no nos gusta. Pero el otro día meditábamos sobre esa palabra, responsabilidades. Hermano, te guste o no, la vida conlleva responsabilidades. Cuando eres soltero tienes una responsabilidad, que no te falte nada. Pero cuando te casas cambian tus responsabilidades. Tienes que cuidar de tu esposa. Tienes que pagar las facturas de tu casa. Tienes que procurar que tu esposa esté emocionalmente bien, psicológicamente bien, espiritualmente bien. Es mucha responsabilidad. Tanto que hay hombres que se asustan y acaban saliendo de sus matrimonios porque no aguantan esa responsabilidad. También creo que es un problema porque la iglesia debería dejar claro a un hombre dónde se está metiendo. El curso prematrimonial no debería ser para decirle al hombre, esto va a ser muy bonito y vais a ver cómo envejecéis juntos. No, el curso prematrimonial yo creo que debería asustar. Debería presentar lo peor del matrimonio para que la persona sepa lo peor. Así los días buenos serán una fiesta y los días malos ya se los esperaba. Pero no podemos decir las cosas bonitas. Debemos enseñar que en un curso prematrimonial que va a haber pruebas, dificultades, días que te vas a entrar ganas de golpear hasta la pared por no golpear otra cosa. Días que vas a tener ganas de coger la mochila, empezar a correr y no mirar atrás. Como cuando salieron de Sodoma y Gomorra pensando, si miro otra vez a mi esposa me convertiré en estatua de sal. Voy a correr sin mirar atrás. Hay días que apetece correr, hay días que apetece huir, hay días que apetece gritar. Pero en todo el Señor nos respalda. Si Dios es el centro de las casas, hermano, todo va a salir bien. Van a haber días malos, pero va a haber siempre también la misericordia y la gracia de Dios manifestada en esos hogares. Pero también te digo una cosa, hermano, si Dios no está, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ya puedes ir a terapia,
Ya podéis decir, nos falta comunicación, vamos a hablar por las noches. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ser hijo de Dios conlleva responsabilidades. Después eres padre, tienes responsabilidades. Pues de la misma manera, cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos responsabilidades. Hermano, deja de pensar que me deje el pastor, que me deje la iglesia, yo con Dios ya me entiendo. No, tienes responsabilidades. Una responsabilidad, obedecer a vuestros pastores. Otra responsabilidad, congregaros. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Otra responsabilidad, amaros los unos a los otros, orar los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, confesar los pecados los unos a los otros. Hermanos, si crees que eres cristiano y puedes vivir la vida y tu fe a tu manera, olvídate, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Ser cristiano lleva responsabilidades. Y lo que Pablo está haciendo aquí es recordarnos yo creo que las mayores, por no decir quizá la mayor responsabilidad de todo creyente. Y esto es un desafío para nosotros. Es muy probable que hoy veas esto y te sientas mal porque sentirás que no estás haciendo lo que Dios te llama a hacer. Y déjame decirte algo, que pecado no es solo no hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno. La Biblia dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, también es pecado. Por eso, hermanos, ahora diremos cosas que debemos saber. Y si no las estamos haciendo, también estamos pecando contra Dios. Y tenemos que cambiar esas cosas en nuestra vida. Pablo presenta 4 preguntas. Vamos a repetir las preguntas para luego analizar el texto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Primera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Segunda pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tercera pregunta. ¿Y cómo predicarán sin que nadie los envíe? Cuarta pregunta. En esas 4 preguntas aparecen 5 palabras que yo quiero destacar en este día. Primera palabra, invocar. Segunda palabra, creer. Tercera palabra, oír. Cuarta palabra, predicar. Quinta palabra, enviar. Las vamos a enseñar una a una y luego les daremos la vuelta. Y verán lo interesante del sermón de este día. Primera cosa que el apóstol Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pablo acaba de decir cuál es el camino de la salvación. ¿Cuál es? Según Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es sencillo, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, nosotros tenemos un cometido como creyentes, hacer que las personas invoquen al Señor. Invocar el nombre del Señor no es simplemente pasar un día al frente y decir, yo digo que Jesús es el Señor. No es solo eso, es una actitud de vida. Es un estilo de vida. Tus labios tienen que invocar que Jesús es el Señor, pero tu vida también tiene que mostrar e invocar que Jesús es el Señor. Tu vida tiene que mostrar que tú estás sometido al Señor. Tu vida tiene que mostrar que estás rendida al Señor. Tu vida tiene que mostrar que Jesús es el Señor, y Señor significa dueño. Amo. Ya basta de pensar, es mi vida. Yo vivo como yo quiero, yo no rindo cuentas a nadie. Déjame recordarte algo, si eres cristiano, esas frases no pueden estar en tu boca. No es tu vida, es la vida del Señor que te ha dado. Estás de prestado en ese cuerpo. Ese cuerpo mañana se lo comerán los gusanos. Polvo eres y al polvo volverás. Deja de valorar tanto, deja de pintar tanto el polvo. Deja de pasar tanto maquillaje en esa cara. Es polvo y al polvo volverá. Por mucho que lo arregles, tu cara sigue siendo una masa de polvo. Y cuando tengas 40 años, por muy maquillada que te ponga el de la funeraria, se te van a comer los gusanos con maquillaje, con sombra, con colorete, con rímel. Se te van a comer las pestañas, los ojos, te van a quedar las cuencas. Y si te quedan las cuencas, deja de cuidar tu cuerpo tanto y descuidar tu alma. Pastor, está hablando de descuidar el cuerpo. No llegues a este extremo. Hay que cuidarse.
Somos templo del Espíritu Santo y algunos vamos para catedral. Eso está mal. Eso está mal. ¿Sabes? Te cuento una historia. Una vez Spurgeon era un hombre que fumaba pipa. Y se encontró a un hombre y le dijo, otro teólogo muy conocido, le dijo, Spurgeon, ¿cómo puede ser que un hombre como tú, un hombre de Dios que predica tan bien y que es tan usado, fume? Lo miró y le dijo, ¿y cómo puede ser que un hombre de Dios como tú esté tan gordo? Le vino a decir, todos estamos haciendo algo mal aquí. Igual yo estoy contaminando el cuerpo de una manera, pero claramente el tuyo tampoco está muy bien cuidado. Hermano, las cosas exteriores son importantes, pero no son las principales. Hermano, ir al gimnasio 20 horas al día no muestra que eres hijo de Dios. Tus músculos no reflejan que Jesús es el Señor. Son tus actitudes, es tu comportamiento, son tus palabras, son tus gestos, es tu manera de caminar, es tu manera de tratar a tus padres, es tu manera de tratar a tus hijos, es tu manera de conducirte en la iglesia, es tu manera de tratar a tus jefes, o si eres jefe, de tratar a tus empleados, es tu manera de tratar a tus vecinos, lo que refleja que Jesús es tu Señor. Una vida que muestra a Cristo a las personas. Una vida que no solo refleja nuestras creencias con palabras, sino que la respalda con nuestras acciones. Una vida donde el testimonio de lo que somos refleja el testimonio que proclamamos. Pero tenemos un cometido como creyentes y es llevar a las personas a invocar que Jesús es el Señor. Hoy en día parece fácil, pero te tienes que situar en aquel momento. Decirle a un judío que Jesús es el Señor es muy difícil, hermano. Porque tú te lo está diciendo a alguien, se lo estás diciendo en nuestro tiempo a alguien que posiblemente no tenga creencias, no tenga ningún Señor y no rinda culto a nadie absolutamente. Entonces, que Jesús sea el Señor, pues para él es una cosa. Pero decirle a un judío que Jesús es el Señor y que lo tiene que invocar es otra cosa. Porque es reconocer que no solo el Padre es Dios, sino que el Hijo es Dios. Y que un judío llegue a decir, Jesús es el Mesías. ¿Solo el Mesías? Bueno, es el Hijo de Dios. Vale, es el Señor. Ahí sí. Hermano, es otro nivel. Llegar a un judío y que reconozca que Jesús es el Mesías pasa. Pero hay muchos que lo reconocen como Mesías, pero niegan su divinidad. Y negar al Hijo es negar al Padre. Para que alguien sea salvo, no tiene que reconocer que Jesús fue un hombre que murió en la cruz. Para que alguien sea salvo, no tiene que invocar el nombre de Jesús como alguien que fue un profeta. Para que alguien sea salvo, no tiene que creer y invocar a Jesús como alguien que pagó por nuestros pecados siendo un hombre muy bueno. Para que alguien sea salvo, no tiene que invocar a Jesús como alguien que murió por nosotros siendo un mártir. Para que alguien sea salvo, tiene que invocar que Jesús es el Señor. Es el Señor. Y no es un Señor o otro Señor. Es el Señor. Es llegar a un indio y decirle, Jesús es el Señor. Ah, vale, otro Señor. Tenemos muchos. Tenemos a Shiva, tenemos... No. Es el Señor. Es decirle a las personas que tiren al suelo todos los altares que tengan y solo consagren su vida a un Señor. Al único Dios verdadero. Hermano, Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Hermano, cuando hubo un momento que Pablo llega a Grecia y se mete en un lugar donde hay un montón de altares a muchos dioses. Y había otro altar al famoso Dios desconocido. Y a ese es al que Pablo iba a predicar. Pero el fin de Pablo no es que honraran a ese Dios también. El fin de Pablo es que tiraran al suelo todos los otros altares. Hermano, en la vida del cristiano no hay lugar para un altar para María. En la vida del cristiano no hay lugar para un altar para San Pedro. En la vida del cristiano no hay lugar para un altar para San Pablo ni San Judas. En la vida del cristiano no hay lugar para un altar para Baal. En la vida del cristiano no hay lugar para un altar para Shiva. En la vida del cristiano no hay lugar para un altar para nada. Solo puede haber un altar. El altar debe ser nuestro corazón y ese corazón debe ser para un Señor, Jesucristo. El fin de nuestra vida debe ser llevar a que las personas invoquen a Jesús como el Señor y llevarles ese mensaje. Todo el que invoque que Jesús es el Señor será salvo. Punto 1.
Pero Pablo dice, ¿cómo invocarán? ¿En qué? En quien no han. Para que invoquen que Jesús es el Señor, tienen que creer que Jesús es el Señor. Y eso es un problema de hoy. Muchas personas dicen algo con su boca, pero claramente no lo creen en su corazón. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es todopoderoso? Que levanten la mano. ¿Dudan del poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Por qué entonces vienen sufriendo a pedir ayuda por sus problemas? No tiene sentido. Yo digo con mi boca que Dios es poderoso. No, digo con mi boca que Dios es todopoderoso, pero a la mínima angustia me alejo de la fe, corro a alguien, necesito que me socorran. Estoy manifestando con mi falta de fe algo que contradice lo que digo. Otra pregunta, ¿cuántos creen que Dios es soberano y tiene todo bajo control? ¿No? ¿Dios no es soberano? ¿Por qué a veces dicen, Señor, no sé qué pasa en mi vida, estoy preocupado por lo que va a pasar? Declaramos muchas veces con nuestras bocas algo que luego con nuestra vida no demostramos. Es muy fácil, y a eso quiero llegar a una persona abatida y decirle, Dios tiene todo bajo control. Tranquilo, que a Dios no se le escapa nada de las manos. No te aflijas porque Dios es todopoderoso y está contigo. Pero cuando el problema llama a tu puerta, es allí donde quiero ver si tienes fe. Es muy fácil repartir fe cuando yo estoy bien y el problema está delante. Pero la fe se ve cuando el problema llama a tu casa. Es muy fácil llegar a alguien que tiene cáncer y decir, ten fe, confía en Dios. Quiero verte decir esas cosas cuando el cáncer llegue a tu vida. Es muy fácil llegar a una persona que está pasando por un apuro económico y decir, tranquilo, Dios es tu proveedor. Quiero ver que dices eso cuando tú tengas el problema económico. Es muy fácil decirle a una persona que se está rompiendo su matrimonio y decir, tranquilo, Dios es soberano y tiene todo bajo control. Quiero ver que tú dices eso cuando tu marido coge la maleta y te cambia por otro un tiempo. Es muy fácil repartir fe con la boca, pero lo que tenemos que ver es fe manifestada. Es fe con obras, es fe viva. La iglesia está proclamando mucha fe con palabras y falta mucha fe viva. La iglesia llena Facebook de fe, llena Instagram de fe, llena Twitter de fe, llena sus estados de WhatsApp de fe, llena sus imágenes de perfil de fe, pone fotos de versículos, pone cosas y vídeos, llena toda su vida de fe, pero cuando hay que tener fe no tiene. Ya basta de tener que proclamar fe, es hora de demostrar fe. Abraham pudo decir, yo creo en un Dios que si me dice sal de tu casa, dejo todo y voy tras él. ¿Así como? Porque a mí me dijo, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela y ve adelante a una tierra que yo te mostraré. No me dijo dónde, no me dijo para dónde ir, solo me dijo, ve y anda y déjalo todo. Y yo fui adelante. Yo creo en un Dios bueno, yo creo en un Dios de amor y yo soy capaz por fe de darle hasta a mi hijo. Hasta a tu hijo le darías. Ah, eso lo dices. No, eso lo hice. Yo subí a lo alto de un monte con mi hijo a cuestas, con trozos de madera. Hice un altar, lo tumbé en él, lo até y lo amarré. Cogí una daga y estuve a punto de clavársela en el pecho si Dios no me hubiera frenado. No se trata de decir que tengo fe, se trata de que se vea mi fe. Hermano, yo creo que la iglesia en general peca por incredulidad. A veces siento a los ateos tener más fe en la teoría de la evolución que los creyentes teniendo fe en la teoría de la creación. Porque no veo ningún ateo dudando de que viene del mono, pero veo un montón de creyentes. ¿Será que venimos de verdad de Adán y Eva? Pero a ver, que hasta el ateo muestra más fe en sus creencias que muchos cristianos. Hermano, ellos tienen fe en la nada y tú dudas de Dios. Ellos tienen fe en una ¡boom! Y todo en su sitio perfecto y tú dudas de un creador. Es momento de proclamar fe y vivir por fe. ¿Cómo se llama nuestra congregación? No se llama tenemos fe, no se llama predicamos la fe, se llama caminamos por fe. Porque el justo por la fe vivirá y no por vista.
Pablo dice que no pueden invocar en quien no han creído. Tú le dices a un ateo, invoca que Jesús es el Señor. Yo no creo en Jesús. Y eso demuestra que para la salvación es necesaria la fe. Sin fe no hay salvación. Pero óiganme, la fe no es lo que salva. La oración de fe no es lo que salva. Salva la gracia. Métanse esta frase siempre en la cabeza. ¿Quién salva? Salva a Dios. ¿Por qué salva? Por gracia. ¿Cómo salva? Mediante la fe. ¿A través de quién salva? En su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué salva? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dejad de pelear con arminianos, calvinistas y todo el mundo para ver si es por obras o es por fe. Está todo junto. Dejad de romper la Biblia y decir, yo soy del equipo de las obras, yo soy del equipo de la fe, yo soy del equipo de la gracia. No, es el equipo conjunto. Es Dios por gracia mediante la fe en Cristo y para buenas obras. Y quien separe eso es un hereje. Ah, es por gracia y puedo pecar. No, es por gracia para vivir en santidad. Ah, no, es a través de vivir en santidad. No, porque si es por obras, entonces no es por gracia. Es por gracia para, no es por obras para la gracia. No es las obras de santidad quien me llevan a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que me ayuda a vivir en santidad. Y quien rompa eso es un falso profeta, un falso maestro y un hereje que rompe las escrituras. Ah, es que aquí solo dice que es por fe, es que aquí solo dice que es por obras. Claro que sí. ¿Qué quieres? Una frase que diga toda la Biblia entera. La Biblia es un libro. Y tienes que entender qué dice de Génesis a Apocalipsis. Y ya basta de intentar romperla. Ah, pero es que tú dices que es por gracia mediante la fe, pero aquí dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es que una va con otra. Es que quien ha sido salvo por gracia a través de la fe va a mostrar esa gracia y esa fe en una vida de santidad. Pero si tú le dices a la gente que solo cumpliendo normas es salvo, puede ser que no haya creído, que no esté en la gracia de Dios y que se disfrace de creyente y acabe en el infierno diciendo, Señor, yo iba a la iglesia, yo me puse falda hasta el tobillo, ya dejé de maquillarme, no me depilaba, yo hice lo que me dijo el pastor, pero no te conocí nunca. No te conocí nunca. ¿No ves que había odio en tu corazón? ¿No ves que amabas el mundo? ¿No ves que amabas el pecado? ¿No ves que cada vez que el pastor se daba la vuelta volvías a hacer las cosas que no debías? Cumpliste normas. No podemos separarlo. Pero la fe es indispensable. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay salvación. Hermano, la gente no se va a ir al infierno por su mal comportamiento. La gente se va a ir al infierno por no creer en Jesús. Es por no creer. El mayor pecado de mis padres, de tus amigos, de tus conocidos, no es la mentira, no es la fornicación, no es la homosexualidad. El mayor pecado de los de fuera es la incredulidad, es no creer. Porque si creen, todo lo demás va a ser transformado. ¿Sabes lo que lleva a muchos creyentes a vivir en fornicación? Que no creen que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Porque si creyeran que la Biblia dice ningún fornicario entrará en el reino de los cielos, no fornicarían. Es la falta de fe en la palabra de Dios lo que te hace pecar. En el fondo crees que esto es un libro viejo. En el fondo crees que esto es un libro para el siglo I o para el 2000 antes de Cristo. Hermano, esto es Dios hablándote. Esto es la voz de Dios de nuestra generación. Ah, pero yo quiero que venga Elías. Aquí está Elías. Ah, yo quiero que venga Isaías. Aquí está Isaías. En otro tiempo Dios habló por sus profetas. En nuestro tiempo Dios habló por el Hijo. Y ahora está aquí todo. Hermano, si aquí pone orad sin cesar, no es un libro viejo que te da un consejo para que vivas una vida de oración buena. Si aquí pone orad sin cesar, es Dios que te está diciendo, ora sin cesar. Así que deja de venir al pastor, pastor, es que yo oro, pero me gustaría escuchar la voz de Dios audible. ¿Qué quieres oír? No, que Dios me diga algo, vale, pues, ¿te leo qué? ¿Te leo qué? Porque esto es la voz de Dios. Y si yo la estoy leyendo, es la voz de Dios audible. Tú lo que quieres es una experiencia mística. Tú quieres ver la cara de María en un cuadro. Tú quieres ver a Cristo en el pozo de un café. Tú quieres algo de brujería. Allá hay un chamán 2 calles más abajo que con un poco de whisky matando un gallo negro te habla.
Pero si tú quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia, léela, y esta es su voz. Y su voz dice que sin fe no hay salvación. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es el medio para la salvación. La fe es el medio para la gracia. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué? Porque si es por obras y buen comportamiento, tú llegarás al cielo y dirás, me lo he ganado. Soy un campeón. Mira, la mundana esa se ha quedado ahí. Mira, ya sabía yo que esta no aguantaría. Yo sí que me lo he currado. Yo sí que he ayunado. Yo sí que he orado. No como esa impía miserable. Si tú piensas así de alguien, déjame decirte algo. Ayuna lo que te dé la gana, pero yo creo que vas a arder y con gusto. Con gusto. A ti te van a echar hasta gasolina para que prendas más rápido. Porque el cumplimiento de la ley primeramente es el amor. Y si hay eso en tu corazón y no hay amor, el amor de Dios no está en ti. Si el amor de Dios no está en ti, ya puedes ayunar, orar, peinarte, maquillarte, no maquillarte, quitarte los pendientes, no depilarte, parecer chihuahua que te vas al infierno. Si no hay amor, arderás, y arderás con queroseno, de verdad, en serio. Porque también hay una tropa de creyentes llenos de santidad y carentes de amor. Que esos también van a arder bonito, Hermano, hay gente, para que veas cómo estamos hoy de perdidos, hay gente que es tan dulce, cada vez que alguien llora en la iglesia lo abrazan, lo aman, al pecador, al que corrige el pastor, ay pobre, creen que son más espirituales y más buenos cristianos porque aman a todos, pero viven en pecado, al infierno. Y tienes otro lado la gente que los mira así como, y odian, se guardan pero odian, al infierno. Santidad y amor, o las dos o ninguna. Una sin la otra no van juntas. Dios no pone en nuestro corazón amor y no el deseo de vivir en santidad. Y Dios no pone en nuestro corazón el deseo de vivir en santidad y quita el amor. Es santidad y amor. Nunca miramos a nadie por encima del hombro. Nunca. Primeramente, creemos la palabra. La Biblia dice, cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo. Otra cosa que creo en la palabra, el que esté de pie, cuídese que no caiga. Otra cosa que dice la palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Si tú odias y no manifiestas esas muestras de amor y de fraternidad, tú no eres cristiano. Que yo no estoy mandando a nadie al infierno. ¿Quién se ha creído No, es la Biblia. Es la Biblia. No, yo no mandaría a nadie, hermano. A mí no me ha dado Dios una lista. Oye, la lista negra, ponme los 4 nombres que te caen peor, que esos los juntamos, los amarramos y tú mismo enciendes el mechero. Esto no. Eso no. Gracias a Dios que no me da el permiso de elegir algunos nombres. Gracias a Dios. No, hombre, no, yo querría que todos estuviéramos en la eternidad juntos. Cada uno en su barrio, pero juntos. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. La justificación del hombre llega por la fe. Por eso, hermano, que no te engañen diciendo, yo iba a la iglesia y fui al culto del bautismo del Espíritu Santo. Y era un culto que después de que hemos creído y después de que nos han bautizado, vamos a un culto en que decimos, gloria, 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 y ese día recibimos el Espíritu. Tío, te han engañado. Te han llevado al trance, te ponen chumba chumba detrás y eso parece una discotecno. Te han hecho sentir el éxtasis, pero eso no es nada. Pastor, ¿y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Dice que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pastor, entonces me está diciendo que solamente el día en que creí, me arrepentí de mis pecados, ¿ya el Espíritu Santo vino a morar en mí? Sí. Ya, pero no temblé. ¿Y? Ya, pero no sudé frío. Ya, pero no hable en esas lenguas extrañas. ¿Y? ¿Cómo vives ahora? Bueno, me estoy esforzando por vivir en santidad. ¿Quién crees que te lleva a eso?
¿Cómo vives ahora? No, ahora me siento mal cuando peco. ¿Quién crees que trae ese sentimiento? Tenemos un montón de gente hablando cosas raras, rodando, girando y luego habla mal de la gente. Oh, hermano, somos muy necios. La iglesia se está volviendo necia. El pueblo se sigue perdiendo por falta de conocimiento. Nos dejamos llevar. Creemos que porque alguien habla muy espiritual, ora o tiene experiencias muy místicas, ya es un ungido de Dios, hermano. Y a lo mejor es un caballo del diablo. Cuidado. Cuidado. La fe lleva a una vida transformada. Hermano, no te preocupes si no hablas cosas raras en otros idiomas, o giras, o lloras escandalosamente, ay, es que esa hermana cuando ora, madre mía, es que llora, grita. No envidies esas cosas. Mira a los que temen a Dios. Mira a los que callados y en silencio viven vidas rectas de obediencia. Admira eso, honra eso. Porque eso es la verdadera fe. La verdadera manifestación del Espíritu Santo no consiste en obras superficiales, exteriores y místicas. La verdadera manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente reside en una vida de obediencia y en la manifestación del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Hermano, ¿sabes cuándo va a cambiar nuestras vidas y la vida de mucha iglesia? Incluso muchos llegarán a esta iglesia y esto se llenará cada vez más. El día que mucha gente deje de oír tanto al pastor solamente y empiece a abrir un poco más su Biblia. Pero tú, aquí también. Hermano, sé como los bereanos. Ya es que tú suenas convincente, la verdad. Sí, pero yo también he hecho cursos de oratoria. Yo he sido comercial. Yo sé sonar convincente. Yo he vendido seguros. Yo sé sonar convincente. Por eso no te puedes fiar de que el pastor Juan Manuel suena convincente. Hermano, yo dudo tan poco de lo que enseño. Estoy tan seguro que intento con celo estar firme en la palabra que te hago un pedido. Cada día después del sermón, ve a casa, revisa todo con la palabra de Dios. Y si algún día está mal, no vuelvas. Pero si está bien, obedécelo. Pero consulta. Pero eso es cuestionar al pastor. Cuestióname. Pero es poner en duda a mi pastor. Usted es mi pastor, es ponme en duda. No, eso no es que no me ames. Eso es que sabes que soy un hombre y me puedo equivocar. Dejad de pensar que poner en duda al pastor es no amarlo, no respetarlo. No respetarme es hablar mal de mí a mis espaldas, es criticarme. Eso es no respetarme. Pero poner en duda mi mensaje, tú no lo estás poniendo en duda, solo estás verificando con la palabra que lo que tu pastor te está enseñando a ti y a tus hijos es palabra de Dios. Yo no me voy a enfadar, hermano. Es más, yo te animo a que lo hagas. La Biblia dice que esos hombres son más nobles. Sé noble. Estás trayendo a tu esposa a escuchar a Juan Manuel. Estás trayendo a tus hijos a escuchar a Juan Manuel. Y tú eres hombre de casa y tienes la responsabilidad de darle buen alimento a tus hijos y a tu esposa. Y saber que si van a escuchar a Juan Manuel es porque Juan Manuel está predicando la palabra. Tu hijo no elige, tu mujer te sigue. Ten cuidado. Ponedme en duda hoy. Pero decid amén cada vez que sea palabra de Dios. La tercera palabra que vemos es la palabra oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, para que la fe llegue, primero tenemos que oír. Yo vengo de un país en que se nace con fe. No, hermano. Tú no naciste con fe, tú naciste con unas creencias. Tienes que entender que cuando la Biblia habla de fe en estos versículos, no se refiere a cualquier fe. El musulmán tiene fe. ¿Sí o no? Es salvo. El indio tiene fe. No hablo del indio, el de pluma, el que exterminaron con gusto. Hablo del hindú. El hindú tiene fe. Es salvo. Te voy a decir una cosa, hasta ateos tienen fe en otras cosas. En ovnis, en reptilianos que andan entre nosotros siendo medio lagarto, en el nuevo orden mundial. Hay gente, cada uno cree en lo que le da la gana. La cuestión no es la fe, la cuestión es el objeto de la fe.
No basta con creer. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la cuestión no es creer, la cuestión es creer en aquel. ¿Quién era aquel? Jesucristo. No basta tener fe, hay que tener fe en que Jesús es el Señor. Y no llega la fe si no es por oído. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis el Espíritu habla a las iglesias y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? La Biblia dice en el Salmo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Incluso llegaremos a un texto en Romanos que dice que Dios les dio oídos que no oían. Porque te dejo una cosa, escuchar escuchamos todos, pero oír no oímos todos. Hoy todos me estáis escuchando, pero pocos vais a oír a Dios en mis palabras. Hermano, la fe es un don de Dios, pero Dios ha determinado que ese don, que es la fe, venga por el oír. Pero no es el oír cualquier cosa. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Si usted tiene Reina Valera, pone y el oír de la palabra de Dios. Cristo es Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llevar a las personas a invocar el nombre de Jesús como Señor. Esas personas no pueden invocar a Jesús como Señor si primero no han creído. Y esas personas no pueden creer para invocar si primero no han oído la palabra. ¿Saben dónde vamos a llegar hoy? ¿Cuál va a ser el desafío, verdad? Ya vas recordando, ¿no? El desafío que tenemos y que no estamos haciendo. Porque Pablo dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí sí que se nos cae la cara al suelo de vergüenza. Queremos que España invoque que Jesús es el Señor. Y digo España no porque desprecie otros países, porque estamos aquí como iglesia. Queremos que España crea, invoque. Queremos que España oiga el mensaje del Evangelio, crea e invoque el nombre del Señor. Pero ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El último recado que Jesús nos dejó fue la gran comisión. Y la gran comisión consistía en ir y predicar a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos había dado. Doctrina. La gente que dice yo quiero a Jesús y no quiero doctrina tiene un problema, porque Jesús dijo, dadles doctrina. Hermano, yo he escuchado personas decir, yo quiero a Jesús pero no quiero doctrina. Hermano, Jesús es doctrina. Si yo te pregunto quién es Jesús y tú me dices Jesús es el Señor, le digo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí, yo creo que Jesús es Dios. Eso es doctrina. ¿Sí o no? Doctrina es una enseñanza. Y Jesús nos pidió que les ayudáramos y les enseñáramos a guardar esas cosas. Jesús pidió que hiciéramos discípulos y los discípulos se hacen enseñando doctrina. Si yo te digo que la oración es eficaz, eso es doctrina. Si yo te digo que la santidad es necesaria, eso es doctrina. Si yo te digo que la salvación eso es por gracia, eso es doctrina. Si hay algo que no puede faltar en la iglesia, es doctrina. Pero no cualquier doctrina. Hay un tiempo que dice, llegará un tiempo en que no querrán sana doctrina. Hermano, no podemos querer que la gente crea si no le predicamos. Y ahí está el desafío tuyo, hermano. Si eres un hijo de Dios, tienes que predicar el Evangelio. Dios te ha dado esa tarea. Deja de mirar al pastor, a la iglesia, a tu marido, a tu mujer y decir, ay, no sé qué quiere Dios para mi vida. Te lo digo, Dios quiere que vayas y prediques el Evangelio a toda criatura. Ah, pero usted dice que no podemos predicar en la iglesia. Tampoco quiero que evangelices aquí, te puedes salir a la calle. Que os encanta, ¿verdad? Hay un espíritu feminista tan dentro del corazón que dices, ah, pero ahora sí podemos predicar, ¿eh? Tú no tienes que ir a decirle a la gente, ¿sabes lo que pasa? Dios no prohíbe que la mujer evangelice. Dice, yo prohíbo que la mujer enseñe en la iglesia y ejerza dominio sobre el hombre. ¿Sabes por qué? Porque la posición del pastor en la iglesia es una posición de autoridad. Yo a veces te miro y te digo, ama a tu esposa, arrepiéntete de esto, haz aquello. Te doy
órdenes en nombre de Dios. Y si una mujer hace eso, Dios está invirtiendo el orden de la creación de autoridad, que es el hombre con la autoridad y la mujer como ayuda. Pero Dios no ha prohibido que evangelices. Tanto que Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo y después esa mujer comparte lo que le ha pasado con toda Samaria. Ella habla a las personas. Pero es que tú no tienes que ir a decirle a la gente ni darles cursos de teología, tú tienes que ir a predicar el evangelio. Solo tienes que ir a decir, somos pecadores todos, estamos destituidos de la gloria de Dios y solo hay un camino a la salvación que es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesús. Y ahora ve a la iglesia y ahí te van a adoctrinar, te van a enseñar, te van a discipular mejor. Pero hermano, si no estás predicando el evangelio, estás pecando contra Dios. Hermano, todos los de esta sala tenéis que predicar de Cristo a las personas. Y a los hombres también os digo una cosa, dejad de esperar a tener el púlpito para predicar. Pasáis horas estudiando, horas leyendo para que el pastor os dé una oportunidad para predicar en la iglesia y no predicáis ni una vez en la calle. Eso me muestra que no queréis predicar, queréis un título, una posición, queréis ser vistos. Porque para predicar no necesitamos un micrófono. Para predicar no necesitamos un púlpito. Para predicar no necesitamos la iglesia delante. Para predicar necesitamos un corazón dispuesto, que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame al prójimo como a sí mismo y que sufra por la salvación de los que se están perdiendo y quiera compartir simplemente el mensaje del evangelio. Es que yo no sé mucha teología, el evangelio es simple. Lo vimos el otro día. Es sencillo. Hermano, y cuando empieces a ver que Dios te va a usar para sacar personas de las tinieblas y llevarlas a la luz, cuando empieces a ver que Dios te va a usar y va a manifestar su gloria en tu vida para llegar personas hasta Jesús, hermano, vas a ser feliz cuando te sientas usado por Dios. Pasáis más tiempo peleándoos con otros cristianos de otras denominaciones por las diferencias de doctrina que predicando el evangelio. Y estáis perdiendo el tiempo. Dios nos ha traído a esta tierra para debatir con otros creyentes de otras denominaciones de si eso es bíblico o no es bíblico. Os ha traído aquí para hablar a las personas que ni siquiera saben lo que es la Biblia y hablarles de Jesús. Dejar los debates para los demás. Te lo digo de corazón, yo ya he perdido tiempo con tanto debate. Es tiempo de salvación, no es tiempo de debate. Es tiempo de predicar a Cristo. Y Pablo termina con una última pregunta. ¿Pero cómo predicarán si no son enviados? Y yo creo que eso es un desafío para la iglesia, sobre todo para el liderazgo de la iglesia. Pastor, está muy bien que nos diga, salid a predicar el evangelio, pero a mí es como si me hubiera dicho, sal y habla en chino. No sé cómo se hace. No sé cómo resumir el evangelio. A mí me han enseñado toda la vida a decir Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No sé qué les tengo que decir. Y ahí entra la iglesia. La iglesia tiene que capacitar para poder enviar. Hermano, porque lo más peligroso es lo que está pasando hoy en nuestras calles. Un montón de gente predicando un mal evangelio. La iglesia solo les dice predicad, pero no los capacita, no los envía y la gente está haciendo un destrozo. Muchas personas se están yendo al infierno creyendo que son salvas por el mal evangelio que le han predicado. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira lo que dice ahora. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Yo no me voy a poner bajo las manos de ningún hombre. Hasta Pablo pasó por ahí. ¿Qué crees? ¿Que Pablo era un autónomo de la fe? No era autónomo, Pablo fue encomendado. Hermano, Pablo tuvo visiones que ni contó sobre el reino celestial. Y aún así pasó tiempo con los apóstoles preparándose. Y él fue enviado en el tiempo de Dios. Pablo no dijo, yo he tenido las visiones, yo tengo un llamado, yo me largo. No necesito apoyo, no necesito que nadie me envíe, no necesito que nadie me guíe, nada. Yo tengo un llamado, no me gustan las demás iglesias, en mi ciudad no hay iglesias sanas, yo independiente. Hermano, eso es la mayor tontería que puedes hacer en la vida. Y esa es la peor muestra del cuerpo de Cristo.
Porque el cuerpo de Cristo es uno. ¿Cómo vas a ser tú independiente? Me amputo el dedo, lo dejo suelto y digo, el dedo va aparte. Ese dedo tarde o temprano se va a pudrir. Nadie puede ser independiente en la obra de Dios. Nadie. Pastor, pero yo tengo un llamado. Estás en una iglesia, tienes un llamado. Pues pueden pasar dos cosas. O que en la misma iglesia lo manifiestes y sirvas. O que la iglesia te capacite y te mande a otro lugar y tú lo desarrolles en otro sitio. Pero tienes que ir con respaldo. Tienes que ser enviado. Te hago preguntas. ¿Quién te va a corregir cuando te equivoques? No, a mí me corrige Dios. ¿Y por qué al resto no? ¿Por qué tú corriges a los demás y a ti Dios? No es justo. Es que yo soy el pastor. ¿A quién rinde cuenta usted, pastor? Yo rindo cuentas a Dios. ¿Y la iglesia? A mí. ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? ¿El Papa? ¿El filtro entre Dios y la iglesia? ¿Te has creído que eres tú? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús hombre. Aquí no hay intermediarios. El pastor Marcos que está trabajando conmigo, ¿acaso alguna vez he dicho copastor? Porque copastor es debajo. ¿Acaso han dicho alguien de la iglesia, el pastor Juan Manuel es el pastor presidente? No, ¿sabe por qué? Porque eso es encima. Y esas jerarquías no vienen de Dios. Dios no formó un pastor con copastor, con un pastor presidente, con un pastor titular, con un pastor suplente, con un pastor delegado, con un pastor territorial, con un pastor nacional, con un pastor internacional, con un pastor universal. No, Dios formó pastores. Yo tengo derecho a ir a Marcos y decir, Marcos, cuida esa área de tu vida que no está dando buen testimonio. Y el Marcos tiene el mismo derecho de venir, Juanma, cuida esa área de tu vida que está dando mal testimonio. Pero tengo que tener a alguien al lado que me pueda corregir y a quien yo tenga que rendir cuentas de mi testimonio. Y de la misma manera tenemos un diácono y tenemos personas de confianza que también pueden venir. Juanma, frena eso que no creo que sea prudente. El otro día cometí un pequeño error. Y alguien me vino con mucha confianza y cariño y decir, yo creo que no fue prudente hacerlo en ese momento. Estuvo bien, pero en ese momento trajo tensión. Y yo dije, me di cuenta y gracias por hacérmelo saber. Es verdad, lo siento, me equivoqué. Otra vez no pasará. Si fuera otro hombre, quizá iba el hombre a decir, ¿quién eres tú? Diaconucho. Si no hay simplicidad, si no somos personas enseñables en el púlpito, mejor dejarlo, Si creemos que estar en el púlpito nos da derecho a corregir a todos y no ser corregidos, mejor dejarlo, Porque si hay una persona que debe ser corregida es la que está aquí arriba. Porque hemos hablado de la importancia del testimonio. Si hay gente que está mirando a alguien, es a quien está aquí arriba. A su esposa, a sus hijos y a todos los de su casa. Y tiene que cuidar cada palabra que dice. Y ustedes tienen que ser ayuda para eso. Cuando la iglesia es madura y cuando la iglesia se ama, no duelen las correcciones, porque se hacen con humildad, se hacen con mansedumbre y se hacen con el único deseo de restaurar y de levantar a los que están caídos. Cuando la gente no es madura y ni es creyente y les dices podéis corregiros, van a matar. Van como si fuera un toro a meter puntilla, 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 puntilla hasta clavarle la espada. Pero donde está el amor, podemos corregirnos, porque va a ser para el crecimiento y la gloria de Dios. Pero sin amor no sirve. Hermanos, no pueden predicar si nadie los capacita, si nadie los envía. La iglesia tiene ese trabajo. Hemos anunciado hoy, Brian anunció, hay un curso, de evangelismo que se está dando los viernes. No está capacitado, venga. Busque a los pastores, pida ayuda, material. Pastor, no, yo quiero cumplir, no quiero seguir pecando contra Dios, no quiero seguir omitiendo mis responsabilidades. Mi vida no es solo estudiar, mi casa, mis facturas. Soy un hijo de Dios y tengo una responsabilidad, que el reino de Dios crezca. Hermano, Dios ha determinado salvar a la gente a través de la predicación del Evangelio y tú eres el vehículo. Hermana, Dios quiere usarte. Joven, Dios quiere usarte, no para besarte, no para fornicar, no para flirtear, no. Dios quiere usarte para predicar. Deja a los jóvenes mundanos vivir como mundanos. Sea un joven para su gloria y predica. Gana almas para Cristo. Mujer, gana almas para Cristo. Hombres, ganemos almas para Cristo. Nuestra iglesia se ha llenado, pero se ha llenado de personas de otras iglesias que han salido de mala doctrina y han venido a otro lugar. Y está muy bien. Y me gozo viendo cómo la gente conoce la sana doctrina. Pero me gozaré mucho más cuando venga gente que no conocía nada de doctrina. Que venga y se entregue a Dios por primera vez en este lugar. Porque no conocer la sana doctrina no significa que no fueran salvos.
Yo fui salvo en una iglesia pentecostal. Luego conocí otra doctrina, pero yo me entregué a Dios en una iglesia pentecostal, con gente rodando y cayendo. Yo no desmerezco eso. Yo allí conocí a Dios. Luego, más adelante, conocí toda la verdad de Dios. Hay muchos que vinieron aquí de iglesias de mala doctrina, pero eran salvos ya. Pero yo quiero ver gente que no conocía nada y es salva a través de la predicación de esta iglesia. Quiero ver a ateos que decían no hay Dios, decir Jesús es el Señor. Quiero ver musulmanes que decían yo creo en Alá, decir Jesús es el Señor. Quiero ver hindús, pakistaníes, quiero ver de todas las razas y culturas, gente que adora a Buda, lo que sea, decir Jesús es el Señor. Yo quiero ver eso.